Hola mis amigos, ¿cómo están? Quiero agradecer a Dios por esta nueva oportunidad que me permite ser transmisor del Evangelio a través de estos audios y a la misma vez darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a su canal Salvación Perfecta. Estaremos compartiendo la gracia de Dios que se manifiesta en la Biblia a través del Santo Evangelio y hoy veremos un tema súper interesante y hermoso en todo el sentido de la palabra. Trataremos sobre el secreto del perdón a una mujer sorprendida en adulterio. Y para comenzar nos vamos rápidamente al libro de San Juan capítulo 8 del versículo 1 al versículo 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bien, a manera de introducción quiero ilustrarles lo siguiente. En la selva se encontraba el rey león, quien convocó una reunión a todos los animales de su reino por el motivo de su cumpleaños. El rey estaba de onomástico, imagínense. Todos los animales de la selva estaban cordialmente invitados, excepto uno. Entre todos había un animal en particular que al rey no le caía bien, y este desafortunado y pobre desdichado animal era nada más y nada menos que el cocodrilo. Sucede que el día indicado todos los animales se presentaron. Cuando el rey salió para saludarles y darles la bienvenida, lo primero que encontró fue al cocodrilo, que feliz le sonreía. Como el rey era tan educado, no podía mencionar públicamente su nombre para pedirle que se retirara. Y dijo: Sean todos bienvenidos, pero el animal que tiene la boca grande puede retirarse ahora. Entonces el cocodrilo miró a la lagartija y le dijo: Oye, lagartija, ¿no escuchaste al rey? ¡Retírese! Entonces la lagartija, muy avergonzado, se retiró de la reunión. Cuando el rey regresó a ver, el cocodrilo seguía ahí. Entonces el rey, con una voz más imperante, dijo: He dicho que el animal que tiene boca grande que se retire. El cocodrilo miró a todos lados y vio al caimán y le dijo: Oye, caimán, ¿estás sordo o qué? El rey te dijo que te retiraras. ¿Qué haces aquí? El caimán, muy avergonzado, se fue a su casa. Cuando el rey volvió a los animales, el cocodrilo seguía ahí en primera fila. Amigos, cuando Dios se dirige a nosotros, no usa nuestro nombre, sino que menciona a ciertos personajes y circunstancias para referirse a nosotros. En el pasaje que leímos encontramos un personaje que refleja en detalle nuestro estado o condición espiritual, la cual es la mujer sorprendida en adulterio. En realidad, esta historia no se trata de una mujer adúltera, sino de nosotros mismos. Esta mujer es simplemente una actriz que hace el papel de nosotros. Pero Jesús quería revelarnos el secreto del Evangelio, es por eso que nos permitió esta historia en San Juan capítulo 8. La mujer adúltera se refiere a nosotros. Por ejemplo, quiero hacerles una pregunta. ¿A quién se le llama adúltera? Se le llama adúltera a una mujer que, estando casada con su marido, se une a otro hombre. A tales mujeres se le llama adúltera. Pero si su marido muere, en ese momento ella queda libre del marido y recién puede unirse a otro hombre. Vamos a confirmar esto en el libro de Romanos capítulo 7, el versículo 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera.
Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El apóstol Pablo usa esta analogía para explicar que el primer marido es el símbolo de la ley de Moisés. Y el siguiente marido representa la gracia a través de Jesucristo. Para poder unirnos con Cristo, primero tiene que morir la ley de Moisés. Cuando termina la ley de Moisés, recién podemos unirnos con Cristo. De lo contrario, todavía seríamos pecadores. En esta analogía, el apóstol Pablo quiere llegar a la conclusión que lo que hace que una persona sea pecador o pecadora es debido al ambiente espiritual que uno lleva, es decir, está con la ley y al mismo tiempo con la gracia. Y para dejar de ser pecadores, tiene que morir el primer marido, que es la ley de Moisés. Por ejemplo, si preguntamos a las personas, ¿es usted justo o pecador? Ante esta pregunta, la mayoría de personas responden que son pecadores. ¿Por qué responden que son pecadores? Responden así porque aún no ha muerto la ley de Moisés en sus corazones. Es decir, están viviendo con la ley y con la gracia al mismo tiempo. Si en ellos no termina la ley, no pueden comenzar con la gracia al 100%. Amigos, antes de que Jesucristo venga al mundo, primero Dios envió los mandamientos de la ley en la época de Moisés, aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. Primero apareció la ley de Moisés y después apareció Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo quería explicar que la ley de Moisés es el primer marido de la mujer. Pero hay un problema. Este primer marido, que representa la ley de Moisés, nunca puede hacernos justos delante de Dios. Sin embargo, este nuevo pretendiente, que es la gracia, sí puede hacernos justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Por eso es necesario la muerte del primer marido para poder unirnos legalmente al nuevo marido. Es decir, tiene que morir en nuestro corazón el esfuerzo de hacer el bien para recién poder unirnos oficialmente con Cristo. Si una mujer casada se une a otro hombre sin que muera su esposo, será adúltera. Quiero decir que si nos unimos a Cristo sin que muera nuestro esfuerzo de tratar de cumplir la ley, seremos pecadores. Pero si muere en nuestro corazón el esfuerzo de cumplir los mandamientos de la ley y somos unidos con Cristo, seremos justos. Ahora permítame hacerles una pregunta. ¿Por qué la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio tenía que morir a pedradas? ¿Cuál sería su respuesta? Miren, esta mujer no iba a morir a pedradas por haber sido sorprendida en el acto mismo, sino porque su esposo aún estaba vivo, señores. Si su esposo hubiera estado muerto, nadie podría condenarle a muerte. Amigos, ¿qué es lo que hace adúltera a una mujer? El convivir con dos maridos a la vez, eso hace adúltera a una mujer, ¿verdad? De la misma manera, ¿qué es lo que hace que una persona sea pecador o pecadora? Lo que hace pecador o pecadora a una persona es el vivir con Cristo y a la misma vez vivir con el esfuerzo de cumplir los mandamientos de la ley. Muchos aceptaron a Jesús como su Salvador personal, pero en el fondo no dejaron sus esfuerzos por cumplir los mandamientos. Por eso se hallan pecadores. ¿Por qué? Porque están viviendo con la ley y a la misma vez con la gracia. Quieren servir a Jesús, pero también quieren cumplir los mandamientos. Cuando la mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, los fariseos y escribas tomaron piedras para apedrearla. La mujer estaba condenada a la muerte. ¿Por qué la mujer fue condenada a morir? ¿Será que ella era una mujer malhechora, delincuente o asesina? No, ella no era una mujer malhechora, delincuente ni asesina. El único motivo por la cual ella era digna de muerte fue solo por estar conviviendo con dos personas a la misma vez. Por un lado tenía al esposo y por otro lado tenía al amante. El único motivo por la cual una persona es digna de perdición es solo por llevar una vida espiritual sosteniendo a la gracia por un lado y a la ley por otro lado. Por un lado sujeta a Cristo y por otro lado sujeta su esfuerzo. Por un lado acepta a Jesús como su Salvador personal y por otro lado se esfuerza en cumplir los mandamientos.
cree en Jesús y a la misma vez trata de ser una buena persona guardando los mandamientos. Siempre están conviviendo con ambos al mismo tiempo. Como una mujer llega a ser adúltera por convivir con dos hombres a la vez, lo que define que una persona sea pecador o pecadora es el convivir con la gracia y a la misma vez con su esfuerzo. Para poder ser justos delante de Dios, es necesario la muerte del primer marido, que es la ley. Si la ley de Moisés no termina, no podemos empezar una nueva vida en Cristo. Como dice en el libro de Romanos capítulo 7, si una mujer casada se une a otro hombre sin que muera su esposo, sería llamada adúltera, porque estaría conviviendo con dos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero si su marido muere, dejará de ser adúltera. Lo mismo sucede en este caso con nosotros. Saben, amigos, todos fuimos casados con la ley de Moisés, porque esta ley llegó primero a nosotros antes que la gracia, de modo que se constituye como nuestro primer marido. Pero sucedió que mientras estábamos casados con la ley, apareció un nuevo pretendiente que es la gracia a través de Jesucristo y nos enamoramos de inmediato a primera vista. Pero cometimos un error, que nos unimos a la gracia sin antes haber terminado con la ley, y en esta situación fuimos sorprendidos. Fuimos hallados sirviendo a la gracia, pero sin dejar nuestro esfuerzo. Hoy en día muchos de nosotros nos encontramos sirviendo a Dios, pero a la misma vez manteniendo una relación con las obras de la ley. Por esta razón muchas personas no pueden salir de la condenación del pecado en sus corazones. Ya vamos a ver un momento con relación a estas leyes. La ley de la gracia vino porque la ley de Moisés no podía redimirnos. ¿Por qué la ley de Moisés no podía redimirnos? Vamos a ver esto en el libro de Romanos capítulo 7, el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Para que la ley nos redima, necesita una condición. La ley nos pide santidad humana. Nos pide perfección humana, nos pide justicia humana, pero ningún ser humano reúne esas condiciones. Nosotros no alcanzamos ese nivel. Es imposible para nosotros llegar a ser redimidos por cumplir la ley. Por ejemplo, la ley dice no codiciarás, ¿cierto? Entonces, ¿el hombre ya no codicia? La ley dice no hurtarás, entonces ¿ya nadie hurta? La ley dice no adulterarás. Entonces, en este mundo ya ninguna persona adultera. Amigos, antes de que la ley dijera no adulterarás, la gente estaba adulterando. Y después que la ley dijo no adulterarás, la gente continuó adulterando. La mujer sorprendida en adulterio sabía que no debería adulterar, pero igual estaba adulterando. Por eso lo encontraron en el acto mismo, ¿cierto? La ley no ha cambiado a ninguna persona. La ley no hace bueno a nadie. La ley no cambia a nadie. La mujer sorprendida en adulterio estaba viviendo bajo el gobierno de la ley. Pero esta ley no podía redimirle, sino al contrario, le condenó a la muerte. En el libro de Gálatas capítulo 3, el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué significa depender de las obras de la ley? Amigos, las personas tenemos el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando piensa que está haciendo bien, su conciencia está tranquila. Pero cuando piensa que está haciendo mal, su conciencia le acusa, ¿cierto? Vivir dependiendo de la ley es vivir dependiendo de su conciencia si hace lo bueno o si hace lo malo. Y vivir de esta manera nos encierra bajo una maldición. De este modo jamás podríamos ser redimidos. Saben, amigos, ante la ley de Moisés, todo ser humano está en falta. Ninguno es hallado justo, ninguno es hallado santo ni perfecto. Y como la ley no podía redimir a nadie, Dios le señaló y lo ha puesto fin para dar lugar a la ley de la gracia. Vamos a confirmar esto en el libro de Gálatas capítulo 3, el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá.
Y para reconfirmarnos vamos al libro de Romanos capítulo 3 versículo 28 donde dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Para poder ser justificados por la fe es necesario que primero termine la ley. Pero el problema es que se unieron a la gracia sin dejar la ley. Entonces la condenación continúa y se verá reflejado en su estilo de vida espiritual, arrepintiéndose continuamente de sus acciones y pidiendo perdón con el fin de ser limpiados. ¿Cómo podemos liberarnos de la primera ley y unirnos 100% a la gracia? Acompáñame en la siguiente sesión donde hablaré al detalle de forma bíblica y correcta de la liberación de la ley y la perfecta unión con la gracia. Bien, hemos llegado a la parte final de esta primera sesión de la conferencia. Si tiene alguna pregunta, escríbame aquí abajo en los comentarios y responderé lo más pronto posible. Hasta luego, chao chao.